muchas gracias Jorge Macri por estar en Quorum. Sabemos Muchas gracias. que tu tiempo es muy valioso, así que estamos muy orgullosos de poder conversar con vos. Bueno, ojalá que valga la pena. Gracias a ustedes por haber venido. Está bueno tener, como hablábamos recién en la previa, la posibilidad de hablar un poco más largo que la velocidad a la que te lleva a veces la comunicación de hoy en día, ¿no? Más de las redes, que todo tiene que ser impacto, corto, rápido. Sí, está bueno, me gusta. Profundizar y buscarle el sentido a las cosas que están haciendo. Sí, y las dudas y las preguntas para las que no tenemos respuestas. ¿Cómo está el tema de las iniciativas previstas para fortalecer a Buenos Aires como la capital gastronómica? En realidad la ciudad ya lo es. La ciudad tiene un privado que emprende y además la ciudad tiene una particularidad, la ciudad de Buenos Aires, que es su multicultura. Lo más atractivo que tiene esta ciudad es que es una ciudad internacional en sí mismo. Y eso ha generado que la mezcla de culturas, de orígenes, haya generado ya una cocina de fusión cuando ni siquiera se llamaba cocina de fusión. Si yo te digo milanesa a la napolitana, solo la Argentina puede unir a Milán y a Nápoles en un plato. En Italia es imposible. Vos le hablas a un milanés de Nápoles y te dice, eso es el norte de África casi. Se pelean entre ellos. Entonces hay un fenómeno muy atractivo que es eso, lo multicultural, lo multiétnico, las distintas camadas de inmigraciones. Eso generaron que primero por barrios, pero después ya en toda la ciudad vos tengas una oferta gastronómica muy amplia. Obviamente mucho del turismo viene a buscar a la ciudad de Buenos Aires la carne, ¿no? que nos ha posicionado. Pero después todo lo que vino, o todo lo que devino de la cultura del vino, que encuentra en la ciudad el gran lugar donde mostrarse, da una oportunidad espectacular. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ponerlo en notoriedad, hacerlo saber, que la experiencia sea linda. El turismo ha cambiado en el mundo. Cuando yo viajaba las primeras veces con mis padres, el objetivo era ir y sacarte la foto en ese lugar reconocido. No estaba internet, entonces la foto era un objetivo en sí mismo. Hoy el turismo se ha transformado más en un fenómeno de experiencia. Y la gastronomía es una de las experiencias que se buscan. Entonces pasarla bien, sentirte seguro, que sea agradable, que haya una combinación de gastronomía, cultura, por eso poder fusionar la posibilidad de comer, tener obras de teatro, cultura, museos, el tango, que nos caracteriza en el mundo. En realidad es una oferta amplia, pero ya te digo, creo que nuestra tarea como gobierno es darle notoriedad, generar eventos donde mucho emprendedor gastronómico que por ahí todavía no pegó el salto o que es muy de nicho pueda llegar a segmentos más grandes y después dejar que el privado fluya. Yo creo que el Estado tiene que darle más libertad al privado para que el privado emprenda. La cultura de la comida es identitaria nuestra, el reunirnos a comer, y te lo marca cualquier persona que vino a vivir a la Argentina de afuera, y dice, esto de que ustedes se juntan a comer, te invitan a comer a la casa de alguien, no es tan habitual en otros países. Entonces es muy identitario nuestro. Yo creo que es simplemente eso, ponerlo, hacerlo ver, que la experiencia sea linda, y después ayudar a que algunos circuitos vayan floreciendo, ¿no? A los tradicionales, ya Villa Crespo tiene su sector, Devoto tiene su área, Almagro, la zona de Chacarita, la Paternal. Poner en valor esos nuevos circuitos donde emprendedores gastronómicos nuevos tienen un ticket de entrada más fácil porque el costo de instalarte inmobiliariamente es más barato y buscan eso, ¿no? El borde de lo innovador. La verdad que la oferta es maravillosa, ya está ahí, nosotros tenemos que poner un poco de luz. ¿Cómo crees que pasó la sociedad de buscar esa foto en un lugar a querer vivir experiencias? Es interesante, yo creo que porque la foto hoy está, en la imagen vos podés viajar, vos podés poner un protector de pantalla y tener imágenes de todos lados. Antes, ¿quién tenía la foto? Vos ibas a una casa, yo soy más viejo que vos, y muchos de los que estarán mirando, pero ibas a la casa y alguien te traía el álbum de su viaje. Entonces la foto estaba, o algunos muy avanzados tenían un Super 8 y habían filmado algo de un viaje, o tenían una diapositiva y era como, wow, quedabas... O te traían el álbum, o más grande o más chiquito, y vos mirabas fotos. Eso hoy ya está. Eso lo tenés en las redes, lo tenés en las series, lo tenés en las plataformas. Vos hoy tenés la posibilidad de canales que te muestran el ver. Ahora, el estar
la experiencia de estar en el lugar y que tiene que ver con los olores, el sonido, las vivencias, la cultura, la gastronomía, creo que son fenómenos más post redes sociales, donde el acceso a la imagen se generalizó, pero te falta lo otro, que es estar en el lugar. Y el estar no es solo el ver, involucra todos los otros sentidos. Entonces me parece que es un fenómeno muy fuerte post-internet, diría yo, post-redes sociales, y además porque el costo de viajar en la economía mundial ha bajado. Antes el viajar, yo me acuerdo los primeros viajes que hacían mis viejos, lo hacían en un crucero y se iban 3-4 semanas. El Eugenio C. y volvían después después de 4 semanas y te llevan las postales antes de que ellos vuelvan a veces, o te llevan las postales después de que hubieran vuelto. Digamos. Estoy hablando de siglo pasado. Cambió también mucho el acceso al viaje. Hoy en la economía mundial el turismo se ha transformado en una industria en sí mismo muy relevante. ¿Qué significa Julio Boca sirviendo el Teatro Colón? Tiene muchas aristas. Para mí, la primera es la humana. Julio no se pudo despedir del Colón y de la Argentina como él se merecía despedirse. Entonces, poder volver, primero ahí hay una sanación personal de alguien que le dio un montón a la cultura argentina y nos posicionó en un lugar no tradicional de nuestra cultura que se la merece. Segundo, es recuperar, digamos, Mauricio reabrió el Colón. Algo que parecía impensado, que durante muchos años estuvo cerrado. Hay mucha gente que no lo sabe, muchos jóvenes que no lo saben, pero la sala del Colón estuvo cerrada mucho tiempo. De hecho, había cartelera cultural alternativa, como era la Fundación Mozarteum o el ciclo Armonía en el Coliseo, que intentaban suplir lo que ya el Colón no podía hacer, que era poner en escena espectáculos de la lírica, del ballet y de la música internacionales. Entonces Mauricio recuperó el lugar físico. Me parece que durante todo este tiempo hubo mejores y peores momentos desde la programación. El desembarco de alguien como Julio lo pone en un nivel de excelencia distinto. Ya no solo desde la programación, sino desde lo que es la escuela del Colón. Y esto me parece que es muy importante, porque justificar la inversión que la ciudad hace en el Teatro Colón solo desde el escenario y desde la cartelera es poco, es escaso. Nosotros tenemos que desafiarnos a más. El Teatro Colón es una escuela de talentos, debe volver a ser una escuela de talentos. Entonces Julio, con todo su equipo, tienen como desafío lograr que lo que ocurra en el escenario ya, el año que viene, sea mejor que lo anterior, pero sobre todo recuperar la formación y la escuela de talentos. Y de nuevo vuelve a ser un gran atractor de turismo, como el turismo de eventos de la ciudad de Buenos Aires, sea con el Movistar Arena, que es un emprendimiento absolutamente privado, pero que trae muchos artistas y por lo tanto turismo, ferias, el turismo de ferias, el turismo de cultura, de eventos. Es una rama del turismo muy importante. Cuando antes hablábamos de la experiencia, yo por ahí me detuve más en la gastronomía. Pero hoy la gente viaja también por el turismo de eventos, los congresos. La ciudad de Buenos Aires sigue siendo líder en Latinoamérica en la generación de congresos y seguimos trabajando en esa línea. De hecho, por ejemplo, yo di marcha atrás con una decisión que era vender los terrenos de Costa Salguero para que se hiciera vivienda ahí, para mantener ese lugar como un lugar de eventos. ¿Por qué? Porque la ciudad necesita muchos lugares para generar congresos y eventos. No podía quedar solo con 1 o 2 lugares. Es mucha la economía que se mueve detrás del turismo y de la actividad de eventos. Entonces, creo que es todo un combo y probablemente de lo más atractivo es Julio Boca, pero podría decirte que estamos comenzando ahora también una puesta en valor del Centro Cultural San Martín como nunca antes hubo. Lo vamos a dejar renovado como nunca antes. De hecho, vamos a hacer cosas que no se habían hecho. Vamos a terminar una obra que quedó inconclusa. Hay parte, la gente no tiene por qué saberlo, pero parte de lo que se planeó en un momento que nunca se terminó de hacer en el Centro Cultural San Martín y que nosotros lo vamos a completar. Entonces, la cultura ocupa un lugar muy importante en nuestra agenda. Y de nuevo,
la que gestionamos nosotros y también la del privado, porque si yo te digo Arteba, hay mucha gente que viene y por ahí que piensa que la ciudad organiza Arteba y no tenemos, la acompañamos, pero es un evento privado. O, qué sé yo, el FIBA o Bafisi tiene más que ver con el rol del privado. Entonces me parece que también tenemos que ayudar a que esos hechos culturales privados brillen y les vaya bien. ¿Al cine también lo están ayudando? Lo estamos ayudando en varias líneas. Bafisi, de hecho, ya lo estuvimos acompañando el año pasado, pero para el año que viene, dentro de poco lo vamos a anunciar, el nivel de apoyo económico a ese cine de vanguardia. Intenta buscar su lugar en el mundo y muchas veces no busca un rédito comercial, sino que es un cine más testimonial. Vamos a aumentar el nivel de beca y premio para ayudarlos. Tenemos el cash rebate para las producciones más comerciales, que les devolvemos parte de los impuestos que les cuesta producir en la Argentina. Y ahí hay participación de plataformas internacionales como las muy conocidas, todas, Amazon, Netflix, hay un montón que están compitiendo y han ganado premios o han accedido a estos premios. Priorizamos ahí la generación de empleo y cómo se muestre la ciudad. Porque ahí de nuevo hay cosas maravillosas que van ocurriendo. Yo no sé si han visto la serie Nada. La manera en la que esa serie, que lo tiene a Brandoni como protagonista principal, muestra la ciudad de Buenos Aires, es la pieza, digamos, de promoción turística más maravillosa que podemos tener. Y no fuimos nosotros, fue un privado que la creó y te muestra el riachuelo de un lugar que te dan ganas de ir, de conocerlo. Esas son las nuevas maneras también de promover una ciudad. En cuanto a la ley de reiterancia, ¿cómo podría mejorar esta ley la seguridad y abordarse para reducir la criminalidad? La Argentina tiene un problema grave y los argentinos y quienes visitan esta ciudad valoran mucho o piden mucho la seguridad, pero hay un problema grave que es la cantidad de veces que tenemos que detener a un delincuente antes de que quede efectivamente detenido. Yo he posteado hace poco un delincuente al que habíamos detenido 28 veces y seguía en libertad. Es interesante la discusión, porque no es que había robado una manzana o una gallina o pobrecito, no, tenía robo a mano armada, venta de estupefacientes, resistencia a la autoridad, delitos de violencia de género, escalamiento para entrar a una casa y robar, o sea, muchos con arma, y los dejan en libertad porque en la Argentina hay un concepto que es la reincidencia. La reincidencia plantea que para que un delito sea un agravante de otro anterior, tiene que tener ya sentencia firme, o sea, ya tenga que tener casi prisión definida, y en la Argentina a veces eso quiere decir llegar a Cámara, a casación o hasta la Corte Suprema. Entonces esas son ventanas de 7 años en la que vos sigas cometiendo delitos no es un agravante. La reiterancia, que ya la tienen varias provincias y funcionan, define algo mucho más simple. Es, ok, cometiste un delito, puede ser excarcelable, pero cualquier delito que vuelvas a cometer, vos esperás la condena detenido. No hay esta cosa de tengo que esperar a que haya sentencia firme. En Mendoza, en Chubut, en Tucumán, en Formosa, donde ya se ha puesto en práctica, y parcialmente en la ciudad con algunos de los delitos que están bajo nuestra órbita, ya demuestra éxito. Porque nos permite esto, que alguien que ha entrado en un mecanismo de delincuencia sostenido, y después podemos discutir por qué llegó a esa instancia, cuáles son las razones sociales, socioambientales, culturales que lo llevaron a eso. Pero es un error confundir, dejarlo en libertad sin pensar en las víctimas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es atacar las razones del delito, pero también frenar el delito. Y la reiterancia nos permite eso, que ese tiempo en el que se sigue cometiendo delitos sin que haya un agravante desaparezca, cese, que es esa sensación de puerta giratoria, ¿no? Y la frustración de muchos policías o de ciudadanos que te dicen, pero lo agarraron, ya lo dejaron en libertad, o el policía. ¿Hay espacio para mantenerlos privados de la libertad? Sí, hay, y si no hay que generarlo, hay, de cualquier manera, pero la disyuntiva no puede ser esa, porque si no volvemos como
a la discusión de en pandemia, ¿no? Los dejamos sin libertad. En definitiva, también hay un esfuerzo en que entren y salgan todo el tiempo, que es un problema. Y el que comete un delito, nosotros tenemos que tenerlo detenido y tratar de que se reinserte, pero no pensar que solo en las mismas condiciones va a encontrar su camino, porque en general, quien comete tantas veces delitos ya es parte de un sistema. Entonces, lo detienen, lo dejan en libertad. ¿Qué hace? ¿Va a conseguir un laburo formal? No, nadie le va a dar un laburo porque tiene sus antecedentes. ¿Qué pasa ahí? Vuelve a caer a los 2 o 3 días, alguien le vuelve a poner un arma y vuelve a salir a delinquir. No hay solución afuera, porque tampoco tiene una libertad plena, porque no tiene una opción de vida, no tiene una proyección. Tenemos que resolver ese problema social, pero también tenemos que proteger al resto de la sociedad, que si no, sufre a ese delincuente. Y sí, lugares hay. Nosotros estamos construyendo, hemos retomado porque el gobierno de Larreta había abandonado la construcción de la obra de la cárcel en Marcos Paz, y nosotros ya la licitamos y la estamos poniendo en obra. Y después hemos generado mecanismos de detención distintos a lo de las comisarías, para también tenerlos mientras tienen que ir a un penal. Pero recuperar el orden en la ciudad es prioritario. Para mí es prioritario porque no hay libertad, no hay posibilidad de emprender, de desarrollar. Y si reina el desorden, hay un concepto equivocado de pensar que el desorden es creativo. Yo creo que hasta hoy los creativos más grandes dicen, mira, yo necesito en un momento sentarme, de pensar, crear, ponerme a escribir, ponerme frente a la tela, producir. Hasta el proceso creativo más puro, hasta el artístico, necesita de orden. Entonces me parece que una ciudad sin orden no puede florecer. ¿Y el tema de los manteros, cómo lo vienen atacando? Va en la misma línea, ¿no? Ahí hay varios emergentes. Evidentemente hay un contexto social complejo que hace que mucha gente busque una forma de subsistencia. Ahora, también el contexto social es complejo para el que tiene un local, cumple con las formalidades, está registrado, paga sus impuestos, tiene el matafuegos. Y nosotros hemos definido un criterio que es que quien define qué se puede hacer en la calle es el gobierno, no cualquiera. Ordenar también el tema de los manteros es uno de los desafíos que tomamos. Hemos ido ordenando varios parques donde había manteros durante los fines de semana, pero la última gran movida fue Once, que es un cambio impresionante lo que ha ocurrido en Once y cómo de nuevo la gente vuelve a ir a comprar a Once y el comerciante formal se siente reconocido y valorado. Y lo otro que no tenemos que olvidarnos es que detrás del fenómeno de manteros, si bien hay una necesidad social, suele haber también temas más oscuros, diría yo, porque muchas veces venden o mercadería robada, o que no pueden verificar su origen, o marcas truchas. Más allá de que además afean el lugar, ocupan el espacio público, detrás hay organizaciones, hay temas oscuros, como te decía, y delictivos, que también hay que desmontarlos, porque eso está todo mal ahí. Es lo que pasaba en Perete. En la calle Perete no todo el mundo la conoce, pero es la que pasando Retiro llevaba, digamos, a lo que es la terminal de colectivos. Ahí había una feria que se había instalado hace creo que 8 años. Ya había construcciones ahí, había gente no viviendo, pero que pernoctaba y ahí se vendían, ahí, adelante de la mirada de cualquiera, gomas de autos robadas, pero no la cubierta, o sea, la cubierta con la llanta que se había robado un auto y ahí te la vendían a la tarde. Las compus de la ciudad del Plan Sarmiento las vendían ahí. Y obviamente cuando se vende eso, también se vende droga y también hay trabajo esclavo y también toda la gente que pasaba por ahí. O imagínate, llegabas de Córdoba a la ciudad de Buenos Aires y la primera imagen que tenías cuando te bajabas del colectivo era eso. También liberar el espacio público de ese tipo de ocupación, donde ahí había una combinación de mantero, feria, delito, es parte del orden que tenemos que tener, porque tenemos que sentirnos cómodos en cualquier parte de la ciudad. ¿Y se les ofrece algo? Sí, claro. En muchos casos vos te encontrás en algunas de esas situaciones con emprendedores genuinos, que honestamente necesitan y quieren trabajar, porque la crisis es la crisis y golpea.
Entonces lo que les ofrecemos a todos los que se quieran registrar es ser parte de las ferias de la ciudad. La ciudad tiene un mecanismo de ferias habilitadas, formales. Algunas son itinerantes, van rotando por los barrios, otras tienen la habitualidad de estar en algunos parques emblemáticos, como puede ser Rivadavia o Chacabuco, y entonces ahí tienen sus puestos. Y entonces les damos esa posibilidad, por ahí mujeres que son emprendedoras y que son sostén de hogar con el trabajo que hacen o en gastronomía o cosen y tejen y hacen sus prendas o adornos o cosas de cerámica. Ese mundo es distinto. Tal vez está en la misma precariedad que ese otro mantero que tiene detrás todo eso oscuro. Termina en el mismo lugar, pero tiene una historia de vida muy distinta. Entonces, ahí tratamos de rescatar esa voluntad de emprender y de trabajar, ayudarlas, porque en general son mujeres, en la formalidad, ayudarlas a que se registren, a que se capaciten. Muchas de ellas tienen a veces una cualidad, pero no saben, por ejemplo, cómo ponerle precio a su producto. Más o menos saben cuánto le costó, pero el precio no es una resultante solo de lo que te costó, sino averiguar cuánto valen las cosas, cómo usar las redes para promover. Está bueno estar en una feria, porque a todo el que produce algo le gusta interactuar con la persona y ver cómo se enamoran de su producto o cómo prueban un budín y lo disfrutan, pero las redes hoy son la principal vidriera. Entonces las capacitamos también en ese sentido y las tratamos de llevar a ese mundo formal. ¿Sí? Y respecto de los acampes, ¿qué están haciendo? Lo mismo, ordenar y no permitir que alguien se adueñe de lo que es de todos. El espacio público es el único lugar donde todos tenemos el mismo derecho. O sea, si hay un servicio, si querés dos, que yo le presto a todos los porteños y los que vienen de afuera, es el espacio público y la seguridad en el espacio público. Ahí es todo responsabilidad del gobierno. Y todos tienen que tener derecho a disfrutarlo de la misma manera. Y si alguien se apropia de lo que es de todos, es una situación injusta. Entonces hemos ido levantando los acampes de la Plaza Lavalle frente a tribunales, o Plaza de Mayo, que estaba de hacía años, o te decía Plaza Perete. Estamos tratando de ordenar, de volver a cierto grado de normalidad, a disfrutar de una ciudad, eso te diría normal. Lo mismo que disfrutamos cuando viajamos a otras partes del mundo y decimos, esto es normal. Y que eso nos lleve a comportarnos también de una manera mejor. Porque me parece que cuando vos empezás a convivir con ese grado de desorden, empezás a adoptar actitudes desordenadas también. Siempre me pregunto por qué los argentinos, sin viajar muy lejos, en el mismo auto, con nuestra misma familia, nos subimos a un barco, cruzamos a Uruguay y de golpe nos acordamos que una senda peatonal es para que alguien cruce caminando. Y acá si vemos a alguien parado en una esquina, le tiramos el auto encima y lo tratamos de subir de prepo a la vereda. O nos acordamos que el que viene por una rotonda tiene paso. A ver, en Uruguay llegamos a la rotonda y frenamos, y si viene alguien, decimos, tiene paso él. Y esperamos. Acá no. Metemos el auto de prepo para ver si le ganamos al otro. Ah, no, papá, te quieren pasar por acá, y le tirás el auto. Es como que ese desorden generalizado nos lleva a comportarnos también peor y a transformarnos en parte del problema. Entonces, ordenarnos también es ordenar nuestro accionar, respetar el lugar en el que estamos. Si yo veo una ciudad más linda, más ordenada, donde nadie puede ocupar una plaza, y entonces la plaza siento que vuelve a ser mía, es más probable que me ocupe de levantar un papel que está en el piso o que no lo tire. Y ese grado de convivencia de una ciudad normal y ordenada creo que es parte del trabajo que tenemos como gobierno. ¿Hay un antes y un después en la ciudad sin piquetes? Sí. El otro día estaba en casa, ya era tarde, a 8:30 de la noche, volví de trabajar y María Belén, mi mujer, María Belén Ludeña, estaba con una amiga, Yamila, su amiga, que vive en San Fernando. Y me dice, hoy me di cuenta de algo, que hace mucho que no me fijo si va a haber cortes antes de venir a la ciudad. Porque yo me había acostumbrado a que antes de arrancar de San Fernando para la ciudad, tenía que fijarme si la 9 de julio iba a estar cortada, si Paseo Colón iba a estar cortado. El informe de lo que iba a estar cortado era... Y por ahí definía no venir a la ciudad porque sabía que iba a ser un caos.
Por suerte hemos naturalizado que no tenemos que hacer más eso. Sí, para mí hay un antes y se enmarca en todo esto otro que hablábamos antes, ¿no? Porque hay un derecho a manifestarse y yo no tengo un problema con el derecho a manifestarse, pero también hay un derecho a trabajar, a circular, a ir a estudiar, a ir a buscar salud. Y la verdad que esos comercios que tenían que convivir con el espacio ocupado permanentemente se fundían. Era una situación muy injusta, negocios de años. Todavía nos pasa, porque esta es una batalla que hay que sostenerla. Cada tanto tenemos que volver a dar esa discusión. Nos pasó con alguna de las últimas sesiones en el Congreso, e inclusive algunos se ponen muy violentos, rompen cosas. Bueno, nosotros tratamos de evitar que se rompan, pero también tenemos una política que es entregarle subsidio para que reparen esos comerciantes los que les fue roto, porque me parece que por estar ahí no tienen por qué ligarla y necesitamos que sigan en pie, y si no, ¿qué va a pasar? Que nos van a cerrar los bares de esa zona y entonces la ciudad se va a transformar en más fea. Entonces tratamos de evitar todo eso, pero cuando hay consecuencias también tratamos de estar cerca de ese comerciante para que se vuelva a poner de pie, para que se sienta acomodado. Tal vez no le reponemos todo el daño que sufrió, pero lo que te dicen todos es, bueno, por lo menos se dieron cuenta que estoy, que existo y que tengo un problema y me dan una mano. Eso ya es un montón. En cuanto al alarmante incremento en las apuestas online en los colegios, ¿cómo lo están tratando? Es un temón. A ver, no hay ninguna duda de que convivimos y vamos a seguir conviviendo con la tecnología. Y la tecnología es una herramienta excepcional, pero tiene algunas derivadas graves. Una es que se ha transformado en una adicción en sí mismo. Y ahí nosotros instalamos toda una discusión respecto del celular y el aula, limitando el uso del celular en el aula e invitando a las escuelas inclusive a que discutan el celular y el recreo. Porque los chicos están socializando menos entre ellos, hablan menos entre ellos. La otra vez lo decía en la conferencia de prensa, medio en chiste, el que produce pitucones para las rodillas se funde hoy, porque hoy los chicos se gastan el culo de estar sentado en el recreo antes de romperse una rodilla. No se juega el fútbol, no se corre, están ahí con el celu. Invitamos a las escuelas a que discutan inclusive el tema del celular y el recreo. Y probablemente la expresión más dramática de todo lo que es tecnoadicción, tecnología y jóvenes son las apuestas online. Y sobre todo que están sostenidas en función de lugares de apuestas ilegales. Porque los lugares de apuestas legal tienen controles de edad bastante bien organizados y formalizados. Y 8 de cada 10 apuestas ocurren en sitios ilegales. Entonces, lo primero que hicimos, el primer gran logro es que, y mira que es difícil que yo me trate de asignar muchos logros, pero creo que logramos instalar el tema. Empezamos a hablar del tema de la ludopatía, las apuestas de los chicos, y no porque lo hayamos descubierto nosotros, estaba en los chats de padres, de madres, en los colegios se hablaba, era un tema que estaba medio con vergüenza, se planteaba, y nosotros, yo el día que planteé este tema en una conferencia de prensa, un periodista me dijo, bueno, ¿cuál es su objetivo? Yo dije, bueno, es tan grande mi objetivo que lo voy a reducir a algo muy pequeño, que hoy a la noche, en una familia en la que esto no se había hablado, se hable de este tema. Y creo que logramos eso, instalar el tema. Después fuimos ya a medidas mucho más concretas. Trabajar con el bloqueo en los Wi-Fi de las escuelas y el Wi-Fi público del acceso a los sitios de apuestas legales e ilegales. Hemos denunciado ya más de 1.800 sitios de apuestas ilegales. Hemos iniciado causas penales. Hace algo así como una semana encontramos una organización que empezó la investigación en Ciudad de Buenos Aires y tuvimos que articular con la justicia de la provincia de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía de la provincia, con muchos allanamientos, más de 30 y detenidos porque había una organización que tenía servidores y todo un mecanismo de prestarle plata a los jóvenes para que sigan apostando. Es un flagelo grave. La semana pasada estuvo Pilar Sordo acá dándonos una charla del tema de ludopatía. Y ella decía, yo encuentro una razón de por qué en la Argentina se está apostando tanto. Dice, es que ustedes viven, y no se dan cuenta, en una especie de timba permanente. Me dice, en Chile no se habla
en una sobremesa, che vieja, ¿sabés que logré cambiar dólares y le gané el 10%? O que tu hijo te diga, pa, compré los yogures 5% más barato. Y no existe. Ustedes están metidos desde hace tanto tiempo en esta vorágine de la economía, casi en ver cómo te salvás, cómo te defendés, buscando opciones que son más financieras y más de, tuve suerte de encontrarme, o me compré un auto y justo aumentó. Me dice, en las economías normales eso no pasa, que vos puedas. Entonces, están metidos en una especie de lógica de timba permanente, que es un caldo de cultivo espectacular, porque si el chiquito de 3, 4, 5 años escucha, sí, el 5%, le ganamos el 10%, compré dólar, vendí dólar, dice, claro, después de eso a apostar a ver si le pego al número, al lateral, al córner o a lo que fuera, es algo que ya lo tiene incorporado en su mecánica. Dice, por eso las apuestas online son un problema en el mundo, pero en la Argentina han explotado de manera dramática. Entonces tenemos que enfrentarlo. Primer tema, como gobierno tenemos que controlar, por eso los bloqueos, denunciar y perseguir a quienes generan ámbitos de apuesta ilegal, sobre todo con los niños, y después generar mucha conversación y conciencia. O sea, que los padres sepan que, por ejemplo, en el celular de sus chicos pueden bloquear el acceso a los .bet. Entrás a la configuración de un celular y pones .bet, no. Claro, se te van a escapar los ilegales. Bueno, ahí la conversación, la charla, la denuncia rápida. Nuestro rol está más en ese lugar, pero sin conversación en casa es impresionante las historias que han surgido en las charlas que generamos en las escuelas, en los clubes, de chicos que han perdido fortunas. Y en general, cuando le decís por qué, es yo quise salvar a mi familia. En este contexto de tanta crisis, sienten que hay una posibilidad y lo que no entienden, o sí entienden, pero no saben, y después muchos de ellos lo entienden, es que las apuestas online no hay forma de ganarle. Acá no es azar, no es una moneda que se tira al aire. Hay un algoritmo que te está midiendo, que cuando ganás te va a hacer perder. Cuando perdiste y no le estás dando bola a las apuestas, te va a mandar avisitos para que te vuelvas a enganchar y que te va a hacer sentir que podés ganar hasta que volvés a perder. Del otro lado hay un algoritmo preparado para ganarte. No hay azar, no hay manera de que le ganes. Cuando le explicás esto a los chicos en la escuela, que entienden de algoritmo, entienden de tecnología, abren los ojos así y dicen, pero yo pensé que tenía una... No, no hay chance que vos puedas ganarle a la industria de las apuestas. Entonces, generar conciencia también es un desafío grande. ¿Tenés alguna prioridad en tu gestión? Miles. Una. Yo te diría que la ciudad de Buenos Aires vuelva a brillar. La ciudad de Buenos Aires, para mí, en el último tiempo se opacó un poco. Es maravillosa, es bella, es divina, pero tiene que volver a tener esa pulsión de vida, esa energía, ese brillo que nos haga sentir orgullosos, ¿no? Y que digamos, no, yo soy porteño y me encanta esta ciudad, ¿no? Y que no envidiemos lo que vemos afuera. Obviamente uno mira a Madrid y es una ciudad modélica. Si yo tuviera que decir a qué ciudad me quiero parecer hoy, es a Madrid. Y es muy interesante discutir esto en España, porque estoy por ir a Madrid. Si uno pensaba hace 10 años, destino España, ¿dónde voy? Barcelona. Era cantado que el argentino quería ir a Barcelona. Hoy Madrid capta la atención del argentino. Y en función del orden, de la planificación, de la transformación, se ha transformado en una ciudad con mucha libertad, con mucho arte, mucha creatividad, muy viva, muy rica en el sentido más amplio de la palabra. Y por el otro lado, me parece que Barcelona, en gestiones desordenadas, se ha opacado, ¿no? Tiene todo su capital histórico, Gaudí, esa cosa maravillosa, cultural y arquitectónica, pero se ha opacado. Entonces, ¿qué? Brillo. Que esta ciudad vuelva a brillar y que nada, que cuando nos digan vos dónde vivís, digas Buenos Aires y se te infla el pecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes.